Un buen día a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este miércoles 11 de marzo del año 2026. El día de hoy tenemos un foro titulado Quo Vadis Cuba 2026. El objetivo de este foro es justamente analizar en qué situación está la isla luego de que todos hemos visto que atraviesa por una profunda crisis y ha resumido la esperanza de una pronta liberación de la dictadura criminal que acecha a esa isla. Por lo tanto, este foro contará con la presencia de analistas, politólogos, académicos, periodistas, que nos darán su opinión y compartirán sus experiencias también al respecto. Les comento que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada de los Estados Unidos. Es un think tank cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. El Inter-American Institute for Democracy está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Para empezar, invito a tomar la palabra al señor Don Tomás Regalado. Señor Tomás Regalado es periodista, ha sido por 2 ocasiones alcalde de la ciudad de Miami, aparte de un reconocidísimo director en varios medios como Radio Martí, Univisión, y actualmente es el presidente del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, señor Regalado. Muchas gracias, Francisco. En los años que este instituto lleva haciendo su gestión patriótica y cívica, se ha hablado mucho de Cuba. Se han hecho muchos foros sobre el tema cubano, pero este foro parece que es diferente. Y parece que es diferente porque los cubanos en el exilio, pero sobre todo los cubanos en la isla, han vivido de esperanzas y de sueños, y también se han dado cuenta que a veces la única opción es abandonar el país que lo vio nacer. Sin embargo, han ocurrido acontecimientos en este año 2026, en los últimos años o en los últimos meses del año 2025, que han llamado la atención a todos los expertos porque ha habido un cambio sustancial en la política exterior de los Estados Unidos, y esto se ha reflejado en cambios que parecen radicales totalmente en varias regiones. Y ahora, por lo menos, nosotros podemos estar orgullosos de que hay una conversación nacional y mundial a nivel político, a nivel de prensa, a nivel económico sobre el tema cubano. Antes los cubanos mendigábamos un artículo en un periódico de España o nos complacía que algún político en Washington dijera algo. Ahora es la norma. Hoy vamos a ver un desfile extraordinario de personas que sí saben lo que están hablando, porque lo han vivido, pero lo estudian día a día. Por eso nos sentimos muy honrados en nombre del Instituto Interamericano de darles la bienvenida a este foro que quizás se puede llamar Quo Vadis 2, porque es el seguimiento a todos los Quo Vadis Cuba que este instituto a través de los años ha hecho. Bienvenidos. Muchas gracias, don Tomás. A continuación invito a nuestra keynote speaker del día de hoy, que es la señora Iliana Labastida. La señora Labastida es graduada de periodismo de la Universidad de La Habana, Cuba, y es una muy reconocida periodista acá en los Estados Unidos. Actualmente es directora de Diario Las Américas. Bienvenida, señora Labastida. Muchas gracias, buenos días. Gracias a quienes nos acompañan en la mañana de hoy aquí en el instituto y a todos quienes siguen la transmisión de este foro a través de las redes sociales. Quo Vadis Cuba. ¿Hacia dónde va Cuba?
Comienzo con esta pregunta antigua, pero extraordinariamente vigente. Una pregunta que viene del latín y que ha acompañado a los pueblos en momentos decisivos de su historia. Quo vadis significa simplemente ¿hacia dónde vas? Y hoy esa pregunta resuena con especial fuerza cuando pensamos en una nación que ha marcado profundamente la historia del hemisferio occidental. Quo vadis Cuba? ¿Hacia dónde va Cuba? Durante más de 6 décadas, la isla ha vivido bajo un sistema político que prometió justicia social, igualdad y prosperidad para todos. Pero la realidad que hoy observamos es muy distinta porque, como sabemos, el grupo gobernante que por 67 años ha estado al frente de Cuba se ha sostenido con mecanismos de control absoluto, privilegiando solo lo que les garantiza el poder. Cuba, en la primera mitad del siglo XX, figuraba entre las economías más dinámicas de América Latina y enfrenta hoy una crisis profunda, una crisis que no es solo económica, es una crisis de modelo, una crisis de expectativas y en muchos sentidos una crisis humanitaria y de futuro. Los cubanos sobreviven con apagones prolongados de más de 20 horas consecutivas, escasez de alimentos básicos y falta de combustible para elaborar los que aparecen, escasez de agua potable y medicinas, deterioro de la infraestructura y una economía que ni siquiera puede sostener las necesidades básicas. Pero hay un dato que revela más que cualquier estadística económica la magnitud de la crisis que se padece en Cuba: la emigración indetenida. En los últimos años, millones de cubanos abandonaron la isla, jóvenes profesionales, familias enteras, que tomaron la difícil decisión de dejar atrás su país en busca de oportunidades, estabilidad y sobre todo libertad. Hay un dato reciente resultado de un estudio del demógrafo y economista Juan Carlos Albizu Campos que revela la disminución de la población cubana en un 18%. Es decir, de 11 millones que se contabilizaban, durante algunos años se decía que la población cubana era de 11 millones de habitantes, en estos momentos Cuba cuenta apenas 8.62 millones, lo cual se puede considerar como un fenómeno de vaciamiento de un país en una magnitud que solo se observa en contextos de guerra. Cuando una nación pierde a tantos de sus hijos, inevitablemente surge la pregunta: ¿qué futuro le espera a ese país? Sin embargo, la historia de Cuba no es solamente una historia de crisis, también es una historia de resiliencia. Porque mientras las estructuras políticas permanecen rígidas, la sociedad cubana va cambiando y aunque, como sabemos, a muy alto costo, existe una nueva generación que no vivió los grandes momentos ideológicos del siglo XX, pero es una generación conectada al mundo a través de Internet, de las redes sociales y de los vínculos familiares con la diáspora. Es muy raro el cubano, la familia cubana, que no tenga familiares viviendo en la diáspora. Por primera vez en décadas, millones de cubanos dentro y fuera de la isla comparten información, experiencias e ideas de forma directa gracias a la tecnología. Ese cambio en la conciencia social en Cuba se hizo visible de manera dramática en julio de 2021, cuando miles salieron a las calles en distintas ciudades del país de forma espontánea para expresar su inconformidad y su voluntad de cambio. Más allá de cómo se interprete políticamente ese momento, dejó algo bien claro: la sociedad cubana ya no es la misma. Y entonces la pregunta vuelve a nosotros con mayor intensidad: ¿a dónde va Cuba? ¿Hacia dónde puede ir el país? Podemos imaginar al menos 3 escenarios. Uno sería la continuidad del modelo actual, con reformas limitadas que intenten disimular la crisis sin transformar las estructuras fundamentales. Otro podría ser una transformación gradual del sistema económico, abriendo espacios a la iniciativa privada, la inversión y la integración internacional. Es al que al parecer intentan al menos mostrar que están dispuestos los gobernantes porque eso les permitiría seguir en control del país. Y un tercer escenario, el más complejo, pero también al que aspira la mayoría de los cubanos, sería una transformación política que conduzca a una sociedad donde se respeten las instituciones, exista pluralismo político,
se respete la integridad y los derechos individuales y se redefinan la relación Estado y sociedad. Pero la historia rara vez sigue caminos predecibles. Las grandes transformaciones casi siempre ocurren cuando convergen tres fuerzas: la presión de la realidad, la voluntad de la sociedad y la oportunidad política. Y en este aspecto de la oportunidad política vale la pena hacer un alto, porque para todos resulta evidente la voluntad precisamente política de la actual administración estadounidense de tomar participación en desmontar las cúpulas gobernantes que con disfraz político y apegados más que todo a estructuras delincuenciales han convertido a las naciones en sucursales del terror, el crimen organizado y la transgresión de todo tipo de derechos. Un ejemplo de la voluntad política de Estados Unidos en este momento de impulsar el fin de esas estructuras delincuenciales lo vivimos el 3 de enero en Venezuela con la extracción y arresto de Nicolás Maduro. Quienes hemos seguido el curso de los hechos del grupo que administra Cuba en los últimos 67 años, sabemos que sobran ejemplos y argumentos suficientes para que también por nexos con el crimen organizado, comisión de crímenes de lesa humanidad y además por servir de terreno de operaciones a los principales enemigos de Estados Unidos, podrían todos los que ocupan esos cargos en Cuba resultar enjuiciados igual que sucedió con Nicolás Maduro. Y sabemos que Estados Unidos y su administración manejan toda esa información, por eso observamos sus acciones al respecto y preferimos confiar en que las decisiones puedan ser las más acertadas. Además de eso, la sociedad cubana se expresa cada vez con mayor claridad por la voluntad de cambio. En el contexto internacional, sobre todo, y por primera vez en muchos años, desde la administración estadounidense se observa con creciente atención lo que ocurre en la isla. Pero hay algo que debemos recordar siempre. El futuro de Cuba no será decidido únicamente por gobiernos, ni por analistas, ni por actores externos. El futuro de Cuba pertenece ante todo al pueblo cubano, a los jóvenes que sueñan con construir una vida digna en su propio país, a los profesionales que quieren desarrollar su talento sin límites impuestos por una ideología, a las familias que desean estabilidad, prosperidad y libertad para sus hijos. Porque en última instancia, la historia de las naciones no está escrita en piedra. Los sistemas cambian, las sociedades evolucionan, los pueblos reinventan su destino y Cuba, con su extraordinaria cultura, su talento humano y su profunda identidad nacional, tiene todas las condiciones para encontrar un nuevo camino. Un camino donde prosperidad y libertad no sean enemigos. Un camino donde la diversidad de ideas no sea reprimida, sino valorada. Un camino donde las futuras generaciones no tengan que preguntarse si su futuro está fuera de su propio país. Por eso, cuando preguntamos ¿a dónde va Cuba?, en realidad estamos haciendo una pregunta mucho más profunda. No solo preguntamos hacia dónde va Cuba como nación, preguntamos qué tipo de país quieren construir los cubanos para el siglo XXI. Un país donde quedarse sea posible, donde regresar sea deseable y donde vivir con dignidad sea la norma y no la excepción. Y cuando llegue ese momento, cuando Cuba encuentre finalmente un nuevo rumbo, el mundo volverá a mirar a la isla no como un símbolo de conflicto o de nostalgia, sino como un ejemplo de renovación, esperanza y libertad. Ese día la pregunta, ¿a dónde va Cuba?, dejará de ser una incertidumbre y se convertirá, para el bien de todos, en una respuesta. Muchas gracias. Damos las gracias a la señora Labastida. Continuamos en el foro Cuobadis Cuba 2026. Solo resaltar que el Cuobadis es una serie que realiza el Inter-American Institute for Democracy cada año con el fin de conocer la situación de cada país. A continuación, invito a tomar la palabra al doctor Marcos Antonio Ramos. El doctor Ramos es un historiador y un muy reconocido teólogo de origen cubano.
clérigo protestante y se desempeñó como moderador de las iglesias bautistas. Es miembro del Consejo de Administración del Baptist Health, es autor de más de 15 libros y es miembro titular de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, aparte de ser también director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Ramos. Muy buenos días, señoras y señores, compatriotas y grandes amigos de mi tierra natal, de Cuba, hasta el punto que los considero hermanos que nos acompañan siempre con el mismo propósito de ver algún día la patria de José Martí ser un país libre. Me han solicitado que haga simplemente algunos comentarios relacionados con esa meta y sobre todo con ese interés en conocer lo más posible el futuro de Cuba o intentar conocer el futuro de Cuba. Después de escuchar las palabras de mi ilustre colega, la licenciada La Bastida, diría yo que sería poco lo que yo pudiera añadir, porque la exposición que ha hecho ha cubierto aspectos fundamentales de la situación que estamos viviendo actualmente. Yo hablo como miembro de la primera generación que se exilió. Es decir, estoy hablando de una persona que está en Estados Unidos y también ha estado en otros países, por supuesto, desde los primeros años o meses de la década de 1960. Y recuerdo que en aquella época ya contábamos con don Diego Suárez, que puede corroborar o disentir de lo que yo digo porque conoce profundamente esta larga historia del exilio cubano, sin abandonar nunca nuestro interés en la patria. Nunca ha desaparecido en nosotros la pregunta, ¿a dónde va Cuba? Siempre nos hemos estado preguntando eso. Hemos intentado con nuestras fuerzas muy limitadas colaborar de alguna forma al futuro de Cuba. Y debo también identificar casi más o menos del mismo tiempo a mi querido alcalde, porque para mí es alcalde vitalicio de la ciudad de Miami, mi amigo de siempre, Tomás Regalado. Somos una generación que ha vivido todo esto desde tierras extranjeras, también tierras hermanas después de todo, y hemos visto el desarrollo de una dictadura casi sin precedentes, por lo menos sin precedentes en el continente americano. Cuando se habla del futuro de Cuba, se habla a veces con entusiasmo, a veces se habla con cierta cautela, porque hemos estado viviendo tantos tiempos, tantos periodos, tantos momentos, hemos visto tantos gobernantes en esta gran nación y en los países hermanos, hemos tenido momentos en los cuales parecía como que ya estábamos cerca de Cuba, pero hace tiempo se empezaron a producir acontecimientos que nos hacen intentar, tal vez por primera vez, intentar contestar la pregunta hacia dónde va Cuba. Ya se ha mencionado la actual administración de los Estados Unidos. Esto es un detalle fundamental, más que detalle, es todo un hecho de grandes proporciones para nosotros. Pero al mismo tiempo, algunos por cuestiones de responsabilidad, ya sea de un tipo o de otro, en el caso mío responsabilidad con comunidades religiosas establecidas en todo el territorio nacional. Yo pertenezco a una denominación religiosa que puede decir que tiene presencia en todas las poblaciones de la República de Cuba, incluyendo las zonas rurales. ¿Qué recibimos de allá? Informes de grandes desgracias, de grandes necesidades. El país está al borde de una paralización total. No se necesita ser un erudito en cuestiones cubanas
aunque algunos hemos pretendido serlo, ¿sabes? Pero bueno, entre ellos yo, pero bueno, perdónenme todo eso, pero en realidad podemos pretender conocer, y no conocemos todo, pero sí conocemos que el país está al borde de paralizarse por completo. Y cuando digo paralizarse por completo, no estoy hablando, utilizando un lenguaje figurado o un ambiente literario de paralización, se paralizó esto, no se paraliza, está paralizando por completo, por completo. En los lugares donde yo viví mi juventud, como ustedes saben, ya yo no soy joven, ¿saben? Por cierto, a veces ando con un bastón por si acaso. En esos lugares, la información que yo recibo me deja perplejo. Y no es nada comparado con otros sitios. Gente que ya no tiene nada. Gente que ya no espera sino un milagro. O que tienen una esperanza muy, muy grande que por sus condiciones patrióticas personales o por su inspiración espiritual o como quiera que sea, el país está al borde de la parálisis. ¿A dónde va Cuba? Bueno, ya Cuba llegó a un momento. Ya podemos decir a dónde ha llegado Cuba, la parálisis. Casi total. Y la parálisis casi total siempre va a conducir al caos y más tarde o más temprano a una catástrofe sin precedentes. La esperanza está puesta en lo que hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo. No vamos a retrotraernos a otra época, pero en las últimas semanas hemos estado viendo ya sea declaraciones, ya sea movimientos, hemos visto situaciones en cierta forma comparables en otros países. Aunque siempre también, y valga la redundancia con la palabra, es siempre, repito de nuevo, hay que tener presente que Cuba no es Irán y que Cuba no es Venezuela. Son condiciones diferentes. En la República querida, hermana de Venezuela, hemos visto que se han mantenido partidos políticos, ha habido cierto grado de sociedad civil. En Cuba no hay nada de eso, hay disidentes aquí y allá, y cosas por eso. Sin embargo, y con esto voy a terminar, el país va ya camino a la parálisis total, ya es casi total. Y después de eso, con la ayuda de los Estados Unidos, con la solidaridad de los países hermanos que no nos han abandonado, nosotros, al intentar, como quiera que sea contestar la pregunta, creemos que Cuba va hacia la libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. A continuación, invito a tomar la palabra a un muy reconocido, connotado educador. Estoy hablando del doctor Modesto Maydique, quien tiene un doctorado en filosofía, es un ingeniero eléctrico, empresario cubano-estadounidense. Ha servido como consejero del Comité de Educación por el presidente George Bush y fue el cuarto presidente de la Universidad Internacional de Florida. Bienvenido, doctor Maydique. Me alegro que hayas mencionado mi doctorado, ya que me siento como el día que hice mi presentación ya de mi tesis doctoral y estaba allí mi mentor y otros grandes profesores. Siempre así es como me siento enfrente de Diego, que si hay alguien cuyas críticas yo escucho y respeto, son las de Diego. Me considero un alumno de Diego a través de 40 años o más. Me inspiro en lo que voy a decir hoy, en el 1933, que fue la llamada Revolución de los Sargentos. Yo escribí un artículo, que no lo publiqué, por suerte, hace 40 años, en cuyo artículo yo arguía que el futuro de Cuba estaba en las manos de un hombre que no existe, pero yo le puse el nombre de el coronel Bermúdez, inspirado por Batista, que era un simple sargento,
Yo dije, ahora las Fuerzas Armadas de Cuba son mucho más numerosas, complicadas, entrenadas que en aquel entonces, y de los generales se puede esperar poco, ya que los generales llegan ahí por estar comprometidos con el régimen. En un sistema socialista, lo que importa más que nada es la lealtad, no la capacidad. Entonces a la gente que llegan a ser generales o generales de los principales son personas que tienen que estar completamente comprometidas con el régimen. No esperamos que haya un nuevo Batista, un nuevo sargento, pero este personaje místico que yo le llamo el coronel Bermúdez, no tiene nada que ver Bermúdez, ni no vayan a pensar que es un amigo mío que está en Cuba, es un nombre que yo inventé. Yo creo que el futuro de Cuba depende más que nada de ese coronel Bermúdez, que pudiera ser un Pérez cualquiera, pudiera ser un García, de eso no se sabe. No voy a hablar de la destrucción de Cuba. Ya la doctora Labástida y Marco Antonio han ahondado en eso bastante. Pero lo que voy a tratar es hacer un concepto, algo abstracto de lo que está sucediendo. En Cuba en estos momentos hay una lucha entre la destrucción y la represión. Y si los sistemas socialistas, comunistas, tienen la habilidad de destruir la economía de un país, destruir las relaciones internacionales, abandonar sus principales mercados, quitar las libertades, bueno, todo eso que se ha hablado. Hay una cosa en la cual son geniales. Ya Diego dice, no va a meter algo de lo que la gente habla además. El genio del socialismo es la represión. Imagínense ustedes, en la cuadra mía de donde vive en La Habana, que éramos todos amigos, que haya una persona que esté espiando en el resto. Imagínense ustedes que, por ejemplo, yo fui a enseñarles hace 15 años a Cuba a mis hijos, que era una abstracción para que vieran mi casa y donde yo vivía y demás. Y un primo tercero se me acerca y me dice, no digas nada comprometedor que yo soy del G2. O sea, en mi propia familia, en una cena en la casa. El genio del socialismo es la represión. Expertos. Eso es lo único que funciona bien en Cuba. Yo me reuní hace muchos años con Gorbachev y Gorbachev me dijo, ¿cómo es que los cubanos del exilio han tenido tanto éxito y a Cuba le ha ido tan mal? Digo, me sorprende que usted me haga esa pregunta, porque la respuesta usted la tiene usted mismo, es la libertad. Falta de libertad. Aquí tenemos libertad y fíjense, hasta un ministro de Relaciones Exteriores tenemos, senadores, congresistas, billonarios, yo cuento 9 billonarios cubanos. Y entonces me dijo, entendí lo que me dijo, pero me dijo algo, creo que me dijo muy bien, o algo así, ¿no? Pero yo creo que estas revoluciones que son tan, o estos estados que son tan herméticos, vamos a hablar de, por ejemplo, el estado de Corea del Norte, se desploman desde dentro. Y no es solo por la miseria del pueblo, porque más miseria, más represión, más miseria, más represión. Y como eso es lo que se especializa en el genio de ellos, hay que esperar que uno de ellos, vamos a suponer que Diego, no puedo imaginar, fuera un coronel, y yo también, lo decía Diego, a mi casa, y vendría naturalmente con Vilma, y yo, oye, esto se está desplomando completamente, y tú me dices, bueno, mi primo Alberto piensa lo mismo, vamos a invitarlo, vamos a hablar, yo voy a traer a Antonio, y de ahí es posible que surja. Así sucede, en mi opinión, en las organizaciones que se están destruyendo. Y yo sé, en comparación a mis colegas aquí, poco de política. Yo me especializo en el tema de liderazgo. Entonces,
si un martillo, ¿cómo es que un martillo ve el mundo? Un martillo, ¿cómo es el mundo? Dice, bueno, es una puntilla que yo le doy, ¿no? Y el que se especializa en liderazgo lo ve todo desde el punto de vista del líder. Cada vez que yo consulto con una compañía me dice, no, aquí nos trata muy mal el jefe. ¿Ok? ¿Quién nombró al jefe? Bueno, el jefe de él. ¿Y quién nombró a ese? Bueno, el máximo jefe. Siempre encuentro que es un problema, un problema de liderazgo. Y yo quisiera apelar hoy al coronel Bermúdez, que posiblemente esté oyendo este reconocido programa, de que sea él que desde dentro impulse un cambio en Cuba. Ahora, no crean como los amigos míos y amigas que son tan, te diría, positivos y esperanzados, que piensen que aquello se va a convertir en una democracia. El proceso sería una dictadura y después, mucho tiempo después, una democracia. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Maydique. A continuación, por favor, si me pueden confirmar, Wenceslao, Gwen, ¿no? Ok. Vamos a nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar ahora un poco sobre el arte, cómo ha enfrentado el arte la dictadura. Para esto tenemos a uno de los más reconocidos artistas del hip hop. Estoy hablando del señor Raudel Collazo Pedroso. Él es el líder del grupo contestatario conocido como Escuadrón Cubano y activista en contra de la dictadura de Cuba. Bienvenido, Raudel. Bueno, mi nombre es Raudel, veo algunas caras conocidas y a las cuales yo respeto mucho por acá. Y cuando el doctor Carlos me invitó y me dijo el nombre del foro, Cobadi, yo recuerdo que yo en Cuba, yo leía muchos libros disidentes a los que teníamos acceso en la isla. Y el libro Cobadi, hay un escritor polaco que escribió un libro que se llama Cobadi, que era un libro inspirado en la Roma del siglo I, creo que era Nerón el que era emperador en ese momento, era un libro de religión, de política, en fin. Pero la esencia de ese libro me recuerda que era fundamentalmente que hablaba sobre la moral y la fe de las personas, aún en las condiciones más extremas, bajo represión, bajo un poder brutal. Y eso me lleva a pensar que aunque parezca que no, todavía en Cuba hay mucha gente que está muy aferrada a la esperanza, por muy mínima que sea, que puedan cambiar las cosas y que Cuba pueda alcanzar su libertad de la manera que sea. Ya no están pensando, ya no se está pensando tanto quizás en nacionalismo, en patriotismos extremos. Están pensando y están sintiendo que necesitan la libertad de la manera que sea. De la misma manera que esa dictadura ha establecido ese régimen tan brutal y tan extremo, los cubanos sienten que tienen que alcanzar la libertad de la manera que sea y como sea. Es duro, las condiciones en las que están viviendo los cubanos hoy es duro, durísimo. Yo soy de la última generación que vino hace poco de Cuba. Conozco un poco cómo se están viviendo estos tiempos en Cuba. Tengo a toda mi familia. Cuando hablo a toda mi familia, hablo de padres, hijos, esposas, todo. La piedra angular de la sociedad, que es la familia, la tengo ahí y tengo la información directa de lo que se está viviendo. Yo creo que hemos tenido que desafortunadamente o afortunadamente que apelar a esta parábola del abusador, del joven del instituto que no se puede defender y que lo abusan constantemente, y ha tenido que venir una persona fuerte a defenderlo. Y esa es la imagen y la parábola que vemos en los Estados Unidos haciendo algo como tabla de salvación para los cubanos. ¿Y saben qué? A los cubanos no les importa. Si es Estados Unidos, de la manera que sea, que tienen que ayudar
a los cubanos a alcanzar su libertad, bienvenidos sean. Yo hablo directamente con cubanos dentro de la isla y me dicen, Raúl, lo que tengan que hacer que lo hagan ya. Lo que tengan que hacer que hagan ya. Lo que vaya a pasar, que pase ya. Lo necesitamos porque Cuba está al límite, pero no al límite teóricamente, no al límite desde el punto de vista demagógico, y al límite de verdad. Están pasando hambre. Hay gente que está pasando hambre a punto de morir. Hay gente que está muriendo porque no tiene medicamentos y no tiene manera de cómo conseguirlos. La escuela, la educación, la salud, todo es un caos, pero un caos absoluto. La gente está confinada en sus casas. Generalmente en Cuba no se va a trabajar. El régimen, la dictadura dice, bueno, trabajen de su casa. Eso no existe, ese trabajo de la casa no existe. Es una manera de tener a la gente confinada. Los largos periodos del corte de energía está llevando a la gente a una situación todavía mucho peor. Y los cubanos lo que quieren es salir de eso de una vez por todas, de la manera que sea. Y todo lo que podamos ayudar a que Cuba cambie esa realidad inmediatamente, lo tenemos que hacer. Yo creo que, he dicho esto en varias entrevistas, nunca desde la Guerra Fría, desde la crisis de los misiles, había habido un escenario como este para Cuba. Yo creo que este ha sido el escenario más cercano para alcanzar la libertad de Cuba. ¿Qué vendrá después? Si esto sucede, si esto que estamos esperando sucede, bueno, eso es todo, probablemente todo sea un enigma que puede venir. Pero no podemos tampoco pensar que las cosas probablemente sean como nosotros queremos, sino como puedan ser a medida que las cosas vayan pasando. Yo estoy absolutamente persuadido. Yo siento, si a mí me preguntan qué es lo que tú quieres para Cuba, no hay ninguna manera, no hay ninguna posibilidad que haya negociación con la misma gente que destruyó y llevó a ese país a ese punto. No existe. La vía polaca, donde eventualmente se hizo una negociación, hubo elecciones libres y eventualmente sacaron el comunismo del poder. No sé qué quieren para Cuba, un Vietnam, donde hubo alguna reforma pero el poder político se mantuvo. ¿Qué queremos para Cuba? Una cosa más violenta como pasó en Rumanía. Yo no sé. Cuba necesita salidas y respuestas ya. Si es con ayuda, bueno, es con ayuda. 60 y tantos años de dictadura federal, nos ha enseñado que por los cubanos solos no se ha podido ser. No ha podido ser. ¿Cuántos cubanos más tienen que morir? ¿Cuánta gente más tiene que comprometer su vida para alcanzar la libertad dentro de la isla? Ya se ha demostrado que no se puede. Y si los Estados Unidos y si algunas naciones solidarias que quieran ayudar y que estén comprometidas con la transición en Cuba pueden ayudar a que Cuba salga de este estado de ingravidez, bienvenidos sean. Pero Cuba necesita una respuesta ya. Porque, repito, ¿cuánta gente más tiene que morir? ¿Cuántos cubanos más tienen que morir en este empeño? Si a mí me preguntan, definitivamente, y vuelvo a repetir, hacia dónde va Cuba, quo vadis, yo creo que irremediablemente, por el peso de los hechos o de la historia, Cuba tiene que ir hacia la libertad y hacia una verdadera y única democracia. Gracias. Muchas gracias, señor Collazo. A continuación, invito a tomar la palabra al ingeniero Javier Larrondo. El ingeniero Larrondo es un reconocido empresario o inversor cubano-español con más de 20 años de experiencia en tecnología, en marketing, en desarrollo de comunicaciones. Estudió ingeniería de telecomunicaciones y tiene títulos además en gestión administrativa, financiera y de comercio internacional. Es el presidente y fundador de Prisoners Defenders. Bienvenido, señor Larrondo. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Y la temática que vamos a tratar, la temática que se está tratando, la verdad es que es esperanzadora. ¿A dónde va Cuba? Pues a dónde iba a la muerte, a la miseria, a la ruina, a la desestabilización de otros países, de la región y del mundo entero. Como a dónde va Irán, como a dónde van Venezuela o a dónde va Nicaragua. Estamos hablando de que
tenemos fundados motivos para tener muchísima esperanza. Ni una sola crítica es posible en este proceso, por lo menos hasta el momento, dado que se está abriendo tras 67 años de legislación internacional y orden internacional. Resulta que después de 67 años en Cuba, eh, 47 años en Irán, 26 años en Venezuela, por fin la legislación y el orden internacional han dado paso a la lógica de los derechos humanos y que hay poblaciones en todos esos países donde los ciudadanos no pueden seguir viviendo. Están bajo un régimen o regímenes inhumanos. El de Cuba, además, especialmente estigmatizado, significativo, porque es el cáncer de todos los males de las últimas décadas en América Latina. Y por lo tanto hay mucha esperanza. Hacia dónde evolucione y cómo tratar este tema, sinceramente, después de esperar 7 años que empezamos a trabajar la primera denuncia que jamás un organismo multilateral hizo sobre las misiones médicas, y hoy en día estamos viendo el desmantelamiento, y no ha sido gracias a el orden internacional ni la legislación internacional, sino que ha sido gracias a que la demostración de los hechos han hecho que hoy en día tomen acción política alguien que tiene las ideas claras como Marco Rubio y Donald Trump al respecto, y estamos viendo el desmantelamiento. Creo que hay que celebrar la situación de esperanza que vive el pueblo cubano en una libertad y democracia próspera que está al caer, está cerca de venir. Sin embargo, como decimos en España, hasta el rabo todo es toro. Y el régimen cubano, si el de Irán es resistente, el régimen cubano ha demostrado que es aún más resistente. Por lo tanto, habrá que ver hasta la última estocada, ver que el régimen caiga para poder cantar victoria. Y hay que seguir trabajando muy duro y además, yo diría, en la línea que el gran defensor de la libertad en Cuba ahora mismo, que es la administración estadounidense, está marcando. Está marcando atacar los ingresos ilegales de Cuba. Explotación humana, reventa de productos, todo lo que ya sabemos. Está atacando todo eso. El petróleo ilegal obtenido en base a mano de obra esclava, etc. Hay que unirse en esas líneas de la economía ilegal, de la falsa superioridad ideológica que ya está en vías de desmantelarse completamente, de las relaciones internacionales. Hay que hacer mucha labor internacional para que se den cuenta, tantos que hablan de la legislación internacional, que ahí hay un pueblo que está clamando que se tomen medidas contra el régimen, y seguir trabajando y esperar, porque creo que este año es un año definitivo, muy importante. Y nosotros estamos esperanzados y no estamos nerviosos. A mí no me importa que el gobierno norteamericano diga si tal líder o tal persona o cómo se van a hacer las cosas. Cualquier cambio en un régimen totalitario que tiene 4 patas de poder, que son lo militar, las relaciones internacionales, los ingresos ilegales y la falsa superioridad ideológica, cualquier cambio que altere ese equilibrio en un régimen totalitario es el desmantelamiento del régimen, sí o sí. Y por lo tanto, cualquier cosa que lo mueva de un lado a otro es de celebrar, y sabemos que eso traerá un cambio definitivo, porque ese régimen no puede sobrevivir sin el totalitarismo, porque el 95% del pueblo está en contra de ese régimen. De manera que no nos ponemos nerviosos en Prisoners Defenders porque haya declaraciones en un lado, en un sentido, en otro, que se tenga más en cuenta lo otro. No, no, no. Cualquier movimiento firme, como se está haciendo ahora, porque la situación en Cuba cambie, va a dar al traste con el régimen, y estamos profundamente esperanzados. Así que apoyamos todas las acciones que está haciendo la administración americana con respecto a Cuba. Igualmente, como el pueblo iraní, apoyamos al pueblo iraní y por lo tanto apoyamos
las medidas, cualquier tipo de medida que pueda dar al traste con ese régimen infecto y abominable en Irán, que también es un foco de desestabilización mundial, y apoyaremos cualquier medida y cualquier tránsito que el gobierno americano, que es el único que está dando el todo por esas libertades, las libertades de esos pueblos, aunque haya otros motivos involucrados, siempre los hay, pero también están los derechos humanos, también está el orden, el real y verdadero orden internacional que tiene que respetar primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su preámbulo que dice claramente que el derecho supremo del ser humano es rebelarse frente al totalitarismo, la tiranía y la represión, y la responsabilidad de proteger, que está firmado por todos los países. Por lo tanto, está en congruencia, todas las acciones que estamos viendo están en congruencia con los propósitos de la Fundación de las Naciones Unidas y, por lo tanto, no invalida el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas ninguna de las acciones, porque precisamente están en concordancia con los propósitos, las acciones que se están llevando están en concordancia con los propósitos de las Naciones Unidas. Así que apoyamos, estamos esperanzados y queremos ver una Cuba libre y disfrutarla junto a todos los cubanos, celebrando unas elecciones, Dios quiera, lo antes posible. Nada más y muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Larrondo. A continuación invito a tomar la palabra al señor Iván García Quintero. El señor Quintero es un reconocido periodista cubano. Se le reconoce también por ser un apasionado del deporte, pero sobre todo por la libertad de expresión. Su compromiso con la información libre le ha costado múltiples detenciones, pero él ha continuado, a pesar de esto, escribiendo y denunciando. Bienvenido, señor Quintero. Buenos días a todos. Agradezco al Instituto Interamericano para la Democracia y al señor Carlos Berzaín la invitación a participar en este foro. ¿Hacia dónde va Cuba? Suelen preguntar con frecuencia los cubanos en la calle. Y en su imaginario se construyen el país que quisieran. Aspiran a una nación donde ser emprendedor privado no sea visto por el régimen como un presunto sospechoso. Desean libertad económica, mayor calidad de vida y mejores salarios y servicios públicos. También, cada vez son más los compatriotas que reclaman libertad de expresión, una prensa libre y multipartidismo. Pero aún una mayoría en la isla prioriza comer 2 veces al día, no sufrir apagones de 20 horas y tener una vida digna a instaurar una democracia. La democracia no se come, señor, me dijo una tarde cualquiera un taxista privado. Y es que la conciencia cívica de muchos cubanos todavía está en mínimo. Después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, un auténtico parteaguas que marcó probablemente el inicio de un nuevo orden internacional, un segmento amplio de cubanos ruegan por una intervención quirúrgica militar que deponga el viejo régimen. Con la publicación en los grandes medios de Estados Unidos que la familia Castro negocia con la Casa Blanca, el escenario es diferente. Aunque a un sector de la población les da igual quién gobierne la Cuba del futuro, si la economía mejora. Otras corrientes de la sociedad aprueban la anexión a un régimen tutelado desde Washington. No les hace asco que Estados Unidos negocie con la misma casta que destruyó al país en los últimos 67 años. Existe una percepción popular que quiere reforma. El cómo no importa, el cuándo sí, que sea lo más urgente posible. En la oposición local hay diversas opiniones. Voy a hablar por mí. Hace 30 años que ejerzo el periodismo independiente. Soy abiertamente anticastrista. Siempre he creído en la democracia. Y las noticias que leo sobre supuestas negociaciones no me gustan para nada. Pero soy pragmático. Es lo que hay. Los cubanos no hemos sido capaces de enfrentar con éxito a la dictadura y diseñar reformas según nuestros intereses. El gobierno de Estados Unidos vela por su seguridad nacional y sus intereses geopolíticos. ¿Que la vida en la isla cambiará en un futuro próximo? Probablemente. ¿Que un castrismo 2.0 pudiera ser el primer paso para una transición a la democracia? Está por ver. Para mí reciclar la dictadura no es la solución. La tiranía intenta ganar tiempo. Parafraseando el cuento de Augusto Monterroso, no quisiera despertar y saber que el dinosaurio sigue en la habitación. Muchas gracias a todos.
Damos las gracias al señor Quintero. Solo mencionar que dada la situación y la complejidad que está en estos momentos viviendo Cuba, el señor Quintero ha enviado un audio para poderlo escuchar, porque la conexión en internet no funciona. A continuación, invito a tomar la palabra al ingeniero Dagoberto Valdés. El ingeniero Valdés es un ingeniero agrónomo de profesión, además de educador y líder católico. Es un reconocido ensayista y director en varios temas sociales y culturales. Por lo mismo, ha dirigido y escribe para varios medios de comunicación. Bienvenido, ingeniero Valdés. Estabilización sin democracia. Por Dagoberto Valdés Hernández. Los cubanos estamos viviendo un trance en que se mezclan la miseria, la incertidumbre y la esperanza. El resultado es una angustia agónica que nos conduce a pedir que ya pase lo que tenga que pasar, sin detenernos a pensar que no todo vale, que no todas las salidas son buenas para nosotros los cubanos ni para los países de la región. La incertidumbre aumenta para todos cuando no estamos participando del camino, ni de la elección de los protagonistas, ni de los métodos y estrategias que otros parece que preparan para Cuba. Ya pasó en 1898, en que los mambises, cubanos que lucharon durante décadas por la libertad de Cuba, no pudieron participar de aquella forma de alcanzar la libertad. Eso no debe repetirse. No es ético, no es lógico, no es político en su recto sentido. Los cubanos debemos tomar parte de todo proceso que nos lleve a la verdadera libertad, que es la que debe estar indisolublemente unida a la responsabilidad, a la participación en todo cambio, proceso o transición que afecte la vida y el destino de nuestro pueblo. En efecto, los cubanos debemos ser parte, tomar parte y sentirnos parte de todas las más importantes decisiones y cambios que tengan que ver con el futuro de la nación. La preocupación surge de comprobar que tanto dentro de Cuba, por parte del régimen, como desde fuera, por parte de actores internacionales, se están tomando decisiones en las alturas que, una vez más, desconocemos. No podemos escoger la mejor opción para nosotros los cubanos de dentro y de fuera y nos mantienen como pichón en nido con la boca abierta y el alma en zozobra, esperando, suponiendo, hasta adivinando qué pasará y qué harán con nosotros. En esa expectación, al tanto de todo tipo de titulares de redes, unos más objetivos, otros sensacionalistas, y todos pendientes de las declaraciones que vienen de lo alto, un país agonizando y hundido en una crisis total, no debe estar paralizado, postrado y dependiente de que unos pocos en lo alto de cualquier latitud o en las alturas de La Habana decidan lo que cada cual hace según sus propias estrategias. Considero que no es ético, es decir, no es justo ni humano que se estuviera decidiendo el futuro de todo un pueblo solo teniendo en cuenta el alcanzar los primeros términos, es decir, estabilidad, evitar oleadas migratorias y solo reformas económicas. Esto sería, venga de donde venga, un golpe gravísimo a la dignidad, a la libertad y a la vida y muerte de tantos cubanos que han entregado toda su existencia
a la libertad, la democracia y el progreso de Cuba. El fin no justifica los medios, y tanto los medios como los fines que se quieren alcanzar deben ser éticamente aceptables y responder fielmente a los más legítimos anhelos del pueblo de Cuba. Primero, verdadera libertad con responsabilidad. Segundo, verdadera democracia con participación ciudadana en todos los procesos de cambio. Y tercero, verdadera prosperidad y desarrollo con libertad y justicia. Bueno. Agradecemos al ingeniero Dagoberto Valdés, es uno de los líderes más reconocidos cubanos que se ha conectado justamente desde Cuba, desde la ciudad Pinar del Río. A continuación invito a tomar la palabra a la señora Darcy Borrero. La señora Borrero es una destacada periodista graduada de la Universidad de La Habana en periodismo, es investigadora, ganadora de varios premios internacionales por su labor investigativa. Como reportera también ha documentado y contribuido a hacer un registro tanto del acontecido con los familiares de los arrestados, de los perseguidos, como de las personas que han sido condenadas a prisión por el resultado del alzamiento del 11 de julio en Cuba. Bienvenida, señora Borrero. Buenos días a todos. Estoy realmente honrada de estar aquí con ustedes y de ver este panel extraordinario, de contar con tantas eminencias, comenzando por acá mi amigo, lo puedo llamar amigo, el reverendo Ramos. Bueno, es como la madre de los pollitos, la directora de Diario Las Américas, Elena Labastida, acá Tomás Regalado y otros colegas como Raudel Collazo. Pues ha sido realmente revelador ver este panel y tener una presencia más colmada aquí de lo habitual. Y bueno, eso está claro el por qué. Estamos en un escenario en que todos los ojos están sobre Cuba y nosotros los cubanos tenemos también en este sentido como una percepción de incertidumbre, ¿no? Tanto hemos hablado, tanto hablamos de Cuba, tanto insistimos en que se hable de Cuba, que llegado este momento en que todo el mundo y todos los ojos están en Cuba, nosotros estamos como un poco también en shock. Y bueno, no voy a presentarme demasiado porque ya lo han hecho, y solo iba a decir que vengo de una generación de exilio más reciente. Tengo 32 años y me gradué de la Universidad de La Habana en la carrera de periodismo en el 2016, y aunque no lo parezca, el tiempo pasa volando y ya han pasado 10 años. Así que voy a continuar con lo que tenía preparado. La pregunta ¿a dónde va Cuba? No es retórica, es una pregunta histórica, porque cada vez más se habla dentro y fuera de la isla de algo que durante décadas parecía imposible, una transición. Pero una transición real no puede construirse sobre el olvido. El futuro de Cuba no puede significar una traición al exilio, ni a los presos políticos, ni a quienes hoy mismo enfrentan citaciones policiales, interrogatorios, amenazas de cárcel o la cárcel misma por decir lo que piensan. Y hago un paréntesis. Mientras discursamos y debatimos aquí, en un escenario en que están todos los ojos puestos en Cuba, como decía, hay patrullas de vigilancia y agentes citando, acosando e intimidando a jóvenes libertarios o que simplemente denuncian sus verdades para silenciarlos. En los últimos años, el éxodo de cifras desproporcionadas a nivel generalizado incluye particularmente al gremio periodístico. Desde mi salida en 2020, decenas de periodistas amedrentados han tenido que abandonar el país para poder contarlo, aunque desde la distancia. Una negociación que ignore ese sacrificio no sería reconciliación, sino simplemente continuidad con otro nombre. Y sin embargo, tampoco se construye un país nuevo desde la revancha, ni desde el deseo. La transición no necesariamente coincidirá con lo que quiera cada uno de nosotros. Las transiciones que logran abrir el futuro son aquellas que sustituyen la lógica del miedo por la de la convivencia.
aunque sabemos que en el caso nuestro el camino no es color de rosa ni con la textura del terciopelo checo. Eso significa algo esencial. Pretendemos una salida donde nadie tenga que defender su lugar en la nación mediante la violencia, ni mediante acusaciones fáciles de terrorismo, ni mediante el fantasma de ajustes de cuenta en plazas públicas. La reconstrucción de Cuba exigirá algo más difícil que el conflicto, madurez histórica. Porque el verdadero desafío no será solo cambiar un sistema político, sino liberar la energía de una sociedad que durante demasiado tiempo, 67 años, ha vivido en modo supervivencia. Imaginar lo que puede ser Cuba cuando la creatividad de su gente deje de gastarse en resolver, cuando el talento no tenga que emigrar para prosperar, cuando la iniciativa no sea sospechosa y la palabra tampoco sea peligrosa, ese país podría ser extraordinario. Los cubanos han demostrado, incluso en condiciones de escasez y control, una capacidad para crear cultura, ciencia y empresa. Liberada de la presión, de la supervivencia y del miedo, esa energía podría convertirse en el mayor motor de reconstrucción nacional. Por eso la pregunta Quo Vadis no es solamente política, sino moral e intergeneracional. Por eso estoy muy complacida de estar rodeada de varias generaciones de cubanos aquí. ¿Cómo construir un país donde el pasado sea reconocido, donde las víctimas no sean olvidadas, donde el exilio vuelva a ser parte de la nación y donde al mismo tiempo el futuro no quede atrapado en el rencor? Las naciones que logran responder a esa pregunta descubren lo fundamental, que la verdadera transición no consiste solo en salir de un régimen, consiste en entrar por fin a un país posible. Gracias. Muchas gracias, señora Borrero. A continuación, desde Cuba, tenemos la participación del señor Manuel Cuesta Morúa. El señor Cuesta es un reconocido líder y disidente, activista por los derechos humanos. Además de esto, el señor Cuesta Morúa tiene varios posgrados en politología, en economía, relaciones internacionales y antropología. Bienvenido, señor Morúa. Gracias por la invitación a este evento. Quo Vadis Cuba, a lo que yo agregaría quiz Quo Vadis Cuba. ¿Quién va a qué en Cuba? Ya sabemos a dónde va el gobierno cubano, a reproducir su ciclo y su círculo nada virtuoso para controlar y mantener el poder. Hace lo que tenga que hacer, no necesariamente teñido de la ideología, pero sí teñido del pragmatismo del poder político. Eso está haciendo el gobierno cubano. La sociedad cubana va en una dirección totalmente contraria a por donde va el gobierno cubano. Busca la democratización del país, las libertades fundamentales, busca la creación de los espacios necesarios para generar su propio bienestar. No hace falta que lo formule teóricamente, no hace falta que lo formule retóricamente. Solo hay que ver el comportamiento de la sociedad y cuáles son las demandas por dónde va. En este nuevo contexto en el que la administración norteamericana ha redefinido su estrategia de seguridad nacional, pues la pregunta que nos estamos haciendo muchos actores es si esta estrategia favorece y está en total sintonía con las demandas fundamentales de la sociedad cubana. Si esta estrategia continúa promoviendo los valores fundamentales que han hecho a la tradición de política exterior de los Estados Unidos. Promover democracia, apoyar a los demócratas, promover libertades, apoyar a aquellos que quieren las libertades y al mismo tiempo trabajar por los derechos humanos. La sintonía que necesitamos ahora mismo en un país desastrado y en quiebra es la de que la comunidad internacional y fundamentalmente los Estados Unidos acoplen su estrategia hacia Cuba en las direcciones que quiere la sociedad cubana, que buscan la democratización y realzar la voz fundamental de los cubanos dentro de la isla.
La pregunta surge entonces de si esta nueva estrategia de seguridad nacional tiene conexiones y puntos de encuentro con lo que pretende y quiere la sociedad cubana. Los Estados Unidos han definido esto desde el prisma y el paradigma de los Estados Unidos primero. Nos parece excelente. Creo que después de los fracasos del orden internacional, las naciones están regresando a sí mismas y estamos asistiendo al resurgir de los nacionalismos. Y eso nos parece interesante. Cuba también debe pasar al nuevo paradigma de un nacionalismo suave, integrador, que articule su diversidad, que le dé voz a la ciudadanía y al mismo tiempo que establezca instituciones democráticas fuertes y sólidas. En eso trabajamos muchos actores. La pregunta es, de nuevo, si habría sintonía entre esta nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos y estas demandas básicas del pueblo cubano y de la sociedad cubana. No me quejo definitivamente que los Estados Unidos hayan hecho esa definición. A donde voy básicamente es a buscar cuáles son las vías más apropiadas para que haya un proceso de transición democrática en que la sociedad cubana asuma el protagonismo fundamental. Y las experiencias que estamos viendo fundamentalmente ahora no parecen encaminarse justamente en esa dirección. Más que cambio de régimen en la política norteamericana, estamos viendo la visión y la apuesta por cambios en el régimen. Y eso favorece en alguna dirección la creación de nuevos espacios para la sociedad cubana, si se busca una fórmula de reforma económica fundamental, pero relega de alguna manera la agenda y las luchas por la democratización que han protagonizado de dentro y fuera de Cuba muchos cubanos. Fundamentalmente nos interesaría de algún modo hacer ver que la sociedad civil al interior del país tiene una agenda fundamental para el cambio democrático que debe insertarse en cualquier proceso de negociación, en cualquier proceso de conversación, para que seamos los cubanos los que asumamos el protagonismo y al mismo tiempo la presión. Y en esa dirección creemos que los Estados Unidos podrían y deberían retomar como ideal en el proceso de acercamiento y de redimensionamiento de sus relaciones en el hemisferio occidental, fundamentalmente basado en la promoción de los derechos humanos, la promoción de las libertades fundamentales y la promoción de la democracia, dándole el papel protagónico y apoyando y diciéndole al gobierno cubano, fundamentalmente, tienes que conversar con tu propia gente. Todo lo que nosotros hagamos va a estar condicionado a ese diálogo, esa conversación y esa negociación con todos los cubanos de adentro y los cubanos de afuera, buscando siempre que los cubanos de afuera apoyen las opciones y las alternativas que se vienen definiendo, que se vienen dibujando desde el interior de Cuba. Muchas gracias. Esto da para más. Podemos tener una conversación en otro momento en esa dirección y creo que fundamentalmente las opciones y las alternativas que puedan presentarse en esta conversación pueden complementar una buena estrategia para el cambio democrático en un momento fundamental para el hemisferio occidental. Democracia, derechos humanos, libertades fundamentales y un proyecto en el que Cuba debe regresar con toda su fuerza al hemisferio occidental. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, señor Morúa. A continuación invito a tomar la palabra al señor Frank Rodríguez. El señor Rodríguez es un connotado politólogo cubano, además de un destacado analista internacional. Tengo entendido que tiene una maestría en economía, es profesor y escribe varios artículos en Patria de Martí. Bienvenido, señor Rodríguez. Gracias a los ecuatorianos por expulsar a los cubanos de Ecuador.
¿qué pasará en Cuba próximamente? O más bien, ¿qué le pasará a Cuba próximamente? Este sutil cambio de pregunta representa el kit de la cuestión. Lo que va a pasar es lo que diga Trump, ni siquiera lo que diga Rubio. Trump dijo que María Corina era una buena persona, bola negra. Luego dijo que el príncipe Reza Pahlavi era buena gente, bola negra. Qué ironía. En Venezuela, Trump eligió a alguien dentro del sistema, aunque es supercomunista. En Siria, escogió un terrorista con recompensa de 10 millones por su cabeza, pero lo puso a la cabeza de Siria. Parece que en Irán por el mismo camino. Trump dijo que lo que se avecina es una adquisición amistosa. La única moneda que tiene la dictadura, como todas las dictaduras, es la estabilidad. Pero es que eso es exactamente lo que Trump desea comprar. Así que trato hecho, lo único que falta es llamar al notario para redactar la escritura. Todo el que lleve el apellido Castro hasta 2 generaciones tendrá puente de plata para irse con su plata, mejor dicho, nuestra plata. Los de Gaesa se reunirán en el Consejo de Expertos, pero en esta vez sin peligro de ser bombardeados, y concluirán que pueden hacer negocio con Trump. Trump les dejará seleccionar el presidente de Cuba, sujeto a su veto. El presidente Miguel Díaz Contados será despachado de su despacho y la película de estos cruentos 67 años no terminará como nadie en el teatro esperaba. Un surprise ending. Viene sobre Cuba un protectorado o régimen tutelado, como se le dice ahora, pues el único país que puede inundar a Cuba de dinero y recursos para obviar una hambruna y colapso de la civilización es Estados Unidos. Estamos de regreso en el año 1898, cuando el presidente McKinley, ídolo de Trump, dictaminó que los cubanos no estábamos prestos para gobernarnos. Y de aquí a un rato se restaurará la República de Cuba como Dios manda. Mientras tanto, tendremos que tragar en seco al ver a comunistas todavía en el poder, pero definitivamente veremos una recuperación orgánica del pueblo en la isla, que con su experiencia en resolver, más las inversiones del exilio y de fuera de otros países, como Estados Unidos como garante, se garantizará la recuperación económica con el crecimiento que por lógica nos toca. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. A continuación, invito al doctor Juan Carlos Bermúdez. El doctor Bermúdez es un reconocido abogado estadounidense, es un político de acá de la Florida, que se desempeña como comisionado del condado del Distrito 12 del condado de Miami-Dade. Antes de estas elecciones, se podría decir que fue el fundador de la ciudad de Doral, fue el primer alcalde y también tengo entendido que fue el tercer alcalde de la misma ciudad, el Doral. Bienvenido, doctor Bermúdez. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes, con tantas personas que han mantenido la llama, otros que siguen la llama. Sí que es una gran oportunidad. Yo vine un poquitico de mí, que los que me conocen saben, pero otros a lo mejor no. Yo vine de 3 años de edad, mucho después de la revolución. Soy el único en mi familia que no conocía Cuba. Fui a visitar a mis abuelos y me di cuenta que una sociedad cerrada, un comunismo obviamente. Mi mamá tenía un dicho, decía, no naciste en Georgia. Eso fue cuando me di cuenta que no había nacido en Georgia. Pero bueno, lo más importante de todo, desde entonces estuve muy involucrado en el directorio, traté de entrar a Cuba con Orlando Gutiérrez, Jay Tomei, había un reportero norteamericano. 10 meses después tumbaron los aviones cerca del sitio donde estuvimos nosotros y el esfuerzo era para representar a Francisco Chaviano, que en aquel tiempo era prisionero de conciencia en Amnistía Internacional. 2 años después hicimos una reclamación como abogados contra el gobierno norteamericano para
que los 25.000 cubanos que estaban en Guantánamo pudieran venir a los Estados Unidos. Así que todo eso lo hice antes de ser la política que estábamos haciendo aquí y gracias a líderes como el alcalde Regalado y muchos de ustedes, muchos de nosotros. Yo estaba pensando, escuchando las palabras que se estaban hablando, que probablemente desde el 10 de marzo de 1952 no se ha elegido ni un alcalde, y son 7 años antes que llegaran los comunistas, ni un alcalde ni un representante local bajo una democracia en Cuba. Y yo creo que aquí en los Estados Unidos está el alcalde Regalado, estoy yo, hay muchos más. Obviamente está Marco Rubio, que es clave para los esfuerzos que estamos haciendo. Yo creo que, y quiero hablarle más primero dar las gracias a ustedes, para dar las gracias al instituto, a Carlos y al equipo completo, pero también a aquellos que están en Cuba. Porque para mí, yo no conocí a mis abuelos, no conocí a mis primos. Ahora cuando se mudaron para Miami, muchos años después, los pude conocer. Pero yo creo que una cosa que es importante nosotros en el condado Miami-Dade, que va a estar involucrado por bien o por mal, yo creo que por bien, en el futuro de Cuba, pasamos una resolución haciendo una pedida al presidente Trump y a Marco Rubio que involucre no solamente a la Comisión del Condado Miami-Dade, pero a los gobiernos locales que están aquí y también al exilio de aquí, no solamente en Miami, pero en los Estados Unidos, porque creo que todo el mundo puede aportar a una reconstrucción en Cuba en primer lugar, que es lo más importante. Y quiero señalar eso porque creo que es importante. Y creo que es un mensaje importante para la administración. Como el señor Rodríguez estaba hablando, es importante que el presidente Trump, que yo tengo el honor de conocerlo personalmente, porque cuando era el primer alcalde de Doral, compró el resort en Doral, donde tuvieron la conferencia esta semana. Y yo creo que es importante señalar que debemos estar involucrados. Referente al futuro de Cuba, lo más importante, primero déjenme decir a los que están en Cuba que los que estamos aquí, nuestro rol, nuestro papel debe ser apoyarlos a ustedes. Vamos a quedar claros. Yo no creo que el presidente de Cuba, no debe haber pensamiento que el presidente de Cuba se encuentra aquí, ni en otra parte del mundo, sino adentro de la isla. Pero es importante señalar, porque yo creo que los mensajes que salen del exilio son importantes para aquellos que están llevando la batalla día en día adentro de la isla. Yo creo que el futuro de Cuba, una de las cosas, Luis Aguilar León, que algunos de ustedes lo conocieron, otros a lo mejor no. Lundy era un gran hombre y fue el profesor de Bill Clinton. Él decía que Cuba, el problema de Cuba, que siempre estaba en revolución, nunca en evolución. Y yo creo que ha llegado el tiempo de tener evolución, no solamente revolución. Pase lo que pase, cómo pase, si es Trump, si es Pepito Pérez. Quiero señalar otra cosa, porque, y esto es importante para mí a nivel personal, porque el doctor Madik mencionó a un coronel Bermúdez mítico, ¿no? Pero el general Roberto Bermúdez, tío de mi abuelo, era el general más joven del ejército Mambí. Vamos a quedar claros, sí que es importante. Yo creo que va a haber el cambio no va a ser como ninguno de nosotros queremos que sea. No va a ser perfecto. Va a ser complejo, va a ser complicado. Hay que hablar con gente que a lo mejor no son de mi agrado o el agrado. Mis padres ya no están vivos, pero obviamente vamos a tener que lidiar con personajes que no son los personajes más, vamos a decir, que nos gustaría tomarnos un whisky o una comida con ellos. Esa es la realidad. No va a ser perfecto. La administración de los Estados Unidos, sea el presidente Trump o sea cualquier presidente, tiene una obligación primaria a los Estados Unidos. No a Cuba. A nosotros nos gusta pensar eso, pero ese no es el caso. El trabajo de nosotros, que somos cubanos o cubanoamericanos, como quieran nominarnos, es influenciar, tratar de hacer algo, y eso lo sabía muy bien Jorge Mascanosa cuando creó la fundación, usar el poder que hemos acumulado en este país para ser parte de un cambio positivo para la isla. Todos queremos una Cuba, o por lo menos creo que la mayoría queremos una Cuba soberana, independiente y democrática. Nadie quiere una Cuba
de dictadura de la izquierda, como ha sido por 67 años, o de la derecha o del intermedio, o una dicta blanda. Porque nada de eso trabaja para una persona como mí. En el caso mío, creciendo en la democracia, yo creo en la democracia y creo que imperfecta como sea es la mejor manera de llevarlo a cabo. Yo no sé cuál va a ser la solución, pero el papel, como lo veo yo, el rol mío, de mis colegas, incluyendo la hija del alcalde Regalado y los otros 11 miembros y muchos oficiales electos aquí en el sur de la Florida, es ayudar. Y ayudar, si podemos crear las condiciones de cualquier arena, ¿no? Después de cuenta. Y número 2, ayudar a reconstruir. Porque lo voy a dejar con esto, y él tampoco está con nosotros, Carlos Alberto Montaner. Él escribió, hay un libro que yo leí que se llama, mejor dicho, Culture Matters. La cultura cuenta. Y en su escrito hay una cosa que es muy importante, es que la cultura sí cuenta. El rol de todos nosotros va a ser reconstruir esa cultura. Porque en Cuba no hay cultura de democracia. Nosotros queremos pretender que todo el mundo saca a Martí, ¿no? Como el ejemplo, pero en Cuba y en el 1898 sí, correctamente, se nos quitó el derecho del futuro del país. Para aquellos hombres y mujeres que batallaron para la democracia en Cuba, los Estados Unidos y España no le dieron la oportunidad al país de volver. Y eso no puede volver a ocurrir. Pero la cultura cuenta. Y los dejo con esto. Todos ustedes aquí pueden dar, desde la prensa independiente, desde escritores, cantantes, intelectuales, exalcaldes, incluyendo a mí, ¿no? Si podemos. Todos podemos aportar un poco a la creación de esa cultura. Y la democracia en Cuba va a ser basada en el trabajo que todos colectivamente podemos hacer para crear esa nueva cultura. Y no se olviden, adentro de la isla y fuera de la isla, que eso suena fácil, pero es muy difícil. Corea del Norte y Corea del Sur es un ejemplo. Corea del Sur es un país muy pobre después de la Segunda Guerra de Independencia. Hoy se encuentra en la economía más importante del mundo, entre las economías más importantes del mundo. Sí que es importante, y si les puedo dar con una cosa, una idea, es que pase lo que pase, como pase, con Trump, sin Trump, y va a pasar algo, porque esto es lo más allegado que vamos a llegar, y si ustedes conocen al presidente Trump, les garantizo que él va a insistir en un rol en este proceso. Pase lo que pase, vamos a trabajar en conjunto, desde aquí, desde allá, desde España, desde otra parte del mundo, a crear esa cultura de democracia que Cuba tanto se merece. Muchas gracias, comisionado Bermúdez. A continuación tenemos las conclusiones que estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín. El doctor Berzaín es abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia de Gobierno y de Defensa de la República de Bolivia, además de escritor, catedrático, estadista, director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Berzaín. Muchas gracias. Comienzo agradeciendo a nuestros panelistas, todos cubanos, porque hemos querido hacer el Cuba Vadis Cuba entre cubanos, para reflejar en este momento histórico tan importante el pluralismo que necesita la historia que se está escribiendo. Un pluralismo político, un pluralismo ideológico, un pluralismo generacional, un pluralismo geográfico de formación profesional. O sea, el momento demanda que todos los cubanos que tienen como ideal la libertad, y estos son todas las víctimas de la dictadura que todavía detenta el poder en Cuba, participen de este proceso. La otra idea de este momento para el Cuba Vadis Cuba 2026 es que estamos muy cerca de definiciones en las cuales se van a tomar decisiones que van a afectar no solamente al pueblo de Cuba, sino a la América entera, a los 35 países, al hemisferio occidental. Y esas definiciones van a ser tomadas por la democracia más importante, el país, la potencia más grande y la fuerza armada
más poderosa del mundo, que son los Estados Unidos. Y la manera de hacer influencia en este país, en Estados Unidos, es opinar, es hacer llegar ideas, porque ese es el fundamento de la democracia. Y para eso está el Inter-American Institute for Democracy, para pensar como tanque de pensamiento, para reunir gente que sabe del problema, en este caso el tema Cuba, cubanos que están mirando su país, cubanos que salieron hace 65 años de Cuba, que soportan la democracia, la ausencia de democracia y la dictadura hace 67 años, y cubanos recientes que nacieron en la dictadura, que fueron formados por la dictadura y que deberían ser adoradores de esa dictadura en el marco del adoctrinamiento que recibieron, pero que es todo lo contrario, son buscadores de libertad. Entonces, en ese escenario de pluralismo, lo que presenta el momento es expectativa, esperanza, confusión y hasta desesperación, que lleva a posiciones encontradas en las cuales se pierde el sentido del objetivo. Hemos escuchado hoy día posiciones maximalistas y minimalistas. Las posiciones maximalistas dicen la dictadura se tiene que ir, tenemos que acabar con ellos, no puede haber impunidad y tienen que pagar por los crímenes que han cometido durante 67 años. Yo estoy en esa posición, no es criticable. Yo, entre los últimos ensayos que he escrito, sostengo hace 3 semanas que solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas. Pero hay una otra posición minimalista, que es una posición racional y razonable, que dice, como sea, hay que quebrarle algo a la dictadura para empezar, o sea, como se pueda, pero ya. Y en medio de esas dos posiciones, la maximalista y la minimalista, es que se va a desarrollar la historia. Porque no estamos en una situación en la cual, por ejemplo, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, la dictadura tenga una rendición incondicional. Se está tratando de recuperar la libertad y de promover la democracia en Cuba sin confrontación bélica, sin descartar que Estados Unidos pueda usar la fuerza, pero mejor si no se usa. Y eso es lo que abre el espacio para que la dictadura haga lo que ha hecho durante 67 años en Cuba y lo que ha hecho con todas sus dictaduras en la región. Es un juego de física, es un juego de espacio y tiempo, porque la política se mueve en el espacio y en el tiempo. Y lo que hacen las dictaduras es ganar tiempo cediendo espacio. Ceden a veces un territorio, ceden un gobierno, ceden determinadas condiciones, lo han hecho en el marco de la dictadura cubana en diversos momentos de crisis que han tenido, aperturas, reconocimiento de la propiedad privada, la pequeña empresa, ceden espacios de cuasi libertades y ganan tiempo. Lo único que no puede pasar ahora es caer en esa situación, ya sea en la posición maximalista o en la posición que más se acerque a la posibilidad de recuperar pronto la libertad. Lo único que no puede haber es que la dictadura, que pase lo que pasó en Nicaragua en 1990, lo que pasó en Bolivia el año 2019, que sale el dictador pero no sale la dictadura, que sale determinada clase de gente y se queda el sistema. Entonces, para que haya un cambio razonable, mínimamente aceptable, en esa zona gris que está entre lo deseable y lo posible, lo básico es que el orden jurídico en Cuba cambie por un orden jurídico de libertad. Que haya un grupo de no impunidad, o sea, los Castros se van a ir, ya Fidel Castro murió en la impunidad, se van a ir con impunidad y con riqueza, pero tiene que haber un marco de alguna gente que responda por las atrocidades y los crímenes que se han cometido, o sea, no impunidad plena, impunidad relativa que corresponde a la transacción a la que se pueda llegar. Y tercero,
que este grupo criminal que ha detentado el poder en Cuba, y esto es muy importante, no participe en la política de la construcción de la democracia cubana. Porque si se cambia simplemente de lado y permanece en la ejecución política, va a pasar lo que pasó con el sandinismo del año 90. El año 90 doña Violeta Chamorro ganó la elección, pero no le querían entregar el poder. Entonces todos los gobiernos de las Américas, incluyendo Estados Unidos, mediaron para aquello e hicieron un acuerdo. ¿Y el acuerdo en qué consistió? Primero, los sandinistas se quedaron con la piñata, todo lo que habían robado, impunidad. Segundo, se quedaron con el mando de las Fuerzas Armadas. Ese ejército nunca fue de Nicaragua, siempre fue sandinista, los guerrilleros eran los dueños del ejército. Y tercero, se quedaron con un partido político que era el crimen organizado protegiendo una estructura para llevar adelante un sistema de impunidad más permanente. Pasaron 17 años y repusieron la dictadura que hoy día está ahí porque no había cambiado la estructura. Entonces, sin ir a los extremos o a los procesos que se han llevado adelante en otras transiciones, lo que hay que evitar es que el crimen organizado que detenta el poder político en Cuba y que ha convertido a ese país en el centro de la delincuencia organizada transnacional que amenaza no solamente a los cubanos, sino a todas las Américas y a gran parte del mundo, no vuelva a participar, no permanezca en el control del futuro de Cuba. Como lo hagan, es ya cuestión de forma. Estamos en la disputa, en la discusión, en el momento histórico, en que habrá gente que nos diga, pero la política es el arte de lo posible. Sí, pero la sobrevivencia es el arte de lo necesario. Y estamos ante la sobrevivencia de un pueblo que ya ha soportado lo suficiente y ante la efectiva constatación de que la dictadura de Cuba llegó a controlar toda Latinoamérica y llegó a ser la amenaza principal contra la primera democracia y potencia mundial, que es los Estados Unidos. Y vuelvo al tema del ensayo que les he mencionado. Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para los cubanos y seguridad para las Américas. Seguridad para los Estados Unidos y para las democracias de la región, que es lo que está en juego. Muchas gracias, doctor Berzaín. Con esto concluye el foro Quo Vadis Cuba 2026. Solo quiero agradecer al presidente del Inter-American Institute for Democracy, don Tomás Regalado, a los directores, a los expositores, a algunos que se han conectado desde Cuba y desde España, a quienes nos acompañaron acá. Un buen día.